Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre aquí en su espacio Fe y Razón, que es un programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, y nos fundamentamos en la defensa de la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como les habíamos prometido en otros programas anteriores, vamos a realizar el análisis de la invitación que se nos hizo a uno de los programas más importantes de la República Dominicana, programa científico con un corte materialista, ¿no? Un corte puramente de análisis histórico y científico y médico, que es la Receta Médica de la Z, producido por el reconocidísimo doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra y también es analista y comunicador, analista científico, y también es filósofo, con una visión más abierta de la vida. Él es cristiano, pero desde la visión histórica, o sea, él no es cristiano religioso, pero él se autodenomina cristiano histórico, o sea, él respeta mucho la figura de Jesucristo. Obviamente es una identidad que él se da, y en este programa también participan otros reconocidos doctores y profesionales de las áreas de la psicología, de la psiquiatría, de la ginecología, en fin, de todos los ámbitos de estudio profesional del área médica. Y vamos a analizar esta invitación que se nos hizo tanto a mi persona como a los hermanos, el licenciado Julián Musa, quien es catedrático, es teólogo cristiano y también es comunicador, y también al licenciado Omar Peña, quien es también teólogo, apologista cristiano, es diácono de la Iglesia Bautista Internacional. Y bueno, pues estuvimos allí defendiendo la existencia de Dios, el origen del universo, y estuvimos dando argumentos, ¿no? Que luego de este debate que sostuvimos con el doctor Héctor Guerrero Heredia, con el licenciado Eladio Hernández, quien también forma parte de ese prestigioso programa y que es ateo, más adelante entonces se invita a un grupo de ateos para que intente refutar los argumentos que nosotros dimos. Así que vamos a pasar a analizar, vamos a ver esta entrevista, ¿no? Este debate en el programa científico más importante de la República Dominicana, la Receta Médica de la Z. Vamos a pasar entonces a colocar la introducción de la entrevista. Muy buenos días. Receta Médica de la Z. Hoy es lunes. Lunes de Semana Santa, viene siendo lunes santo. ¿Qué evento se da hoy en cuanto a lo que es el acto de Semana Santa? ¿Qué pasa hoy? Nuestros invitados no conocen eso. Nuestros invitados son especialistas justamente en todo lo que tiene que ver con la teología cristiana. Claro. Recuérdate que el cristianismo está dividido en dos. Cristianos católicos y cristianos protestantes. Ese no es el punto. Y los cristianos protestantes, no, porque voy para allá, para la pregunta tuya. Los cristianos protestantes ¿tienen otra Biblia? 200,000 que todavía no se ponen de acuerdo y quieren convencer a uno. Pero la Biblia es una. La Biblia es una. Es uno. No se lleven, por favor. La Biblia es una. Que no le cojan ese tipo de comentario a el licenciado Eladio Hernández. Hoy lunes, porque ayer era Domingo de Ramos. Exacto. ¿Qué significa el Domingo de Ramos? ¿Qué significa el lunes? Porque hoy, señores, el tema en la receta médica de los lunes, que lo vamos a extender lunes y martes, porque vamos a tener, como dicen, dos rounds, dos asaltos. Hoy nosotros vamos a hablar de cómo se creó el universo, o por lo menos vamos a tratar de ver cuáles son las teorías y cuáles son las posiciones que tienen, por ejemplo, en este caso, la teología cristiana, que está representada hoy aquí.
Pero presenta a tus invitados. Sí. Antes de tú decirle cualquier cosa a un invitado, no seas tan mal educado y preséntalos. Ok, yo lo voy a presentar, pero debo corregirte algo. Porque Tú no eres hablas maleducado. de la creación Teología del universo. cristiana. Tú te estás yendo para otro lado. Tenemos que hablar, y ese es el motivo de nuestra invitación, del origen del universo. Origen, creación, evolución del universo. Yo no puedo hoy tomar parte porque yo soy vamos a llamar así, el entrevistador. Yo quiero escuchar, Eladio. Y tú deberías venir mañana. Sí, mañana. Porque tú deberías venir mañana. Mañana. Sí, porque tú perteneces al grupo de los ateos. Sí, yo vengo mañana. Entonces hoy ponte el traje de comunicador. Hoy ponte el traje del comunicador. Con nosotros está Julián Musa, que ya ha estado con nosotros, y Carlos Veloz, que también está con nosotros hace mucho tiempo, colaborando en la receta médica. Yo quiero que comencemos el programa de hoy, porque el programa de hoy tiene su fundamento científico, pero tiene también su, vamos a llamarla así, la versión teológico-cristiana del origen del universo. Hoy no vamos a hablar de evolución, biología, ni el hombre, no. Hoy se va a hablar de el universo, qué es el universo, cómo se concibe, cómo lo plantea la teología cristiana. Pero antes de eso, vamos a dar un poquito de información, porque el gobierno de la mañana lo que se pasó fue el día hablando de que si beben romo, si salen, pero no fueron a la teoría realmente. Y no, el asunto es que ellos tienen razón. El único programa científico justamente somos nosotros. Yo no. Somos entonces tú dices que Alvarito no es científico. No. Sacándole su comida aparte a don Álvaro, esa es la eminencia y es la universidad. Sí, pero también estaba hablando mucha pendejada hoy de colegio y cosas de esas. No bajaron al fondo, a lo que es el lunes. Y Willy nada más estaba hablando de viaje. Vamos al grano. Bueno, aquí Lunes Santo y Domingo Santo. ¿Qué significa? ¿Qué comienza a significar lo que es la Semana Santa? Pero antes de eso debemos presentar a nuestros invitados. Ya yo lo presenté. ¿Ya usted lo presentó? Sí. Él es Carlos Veloz. Carlos Veloz. Un amigo Julián tuyo, Musa, un amigo que Julián. te quiere mucho. Sí, de verdad que muchas gracias, Héctor, por invitarnos una vez más, de nuevo al programa. Y sí, estamos aquí, algo que resaltar, también pertenecemos a Grupo Acción Cristiana. Grupo Acción Cristiana. Sí. Okay. Con respecto a tu pregunta, sí, ciertamente, esta celebración de esta semana está vinculado a la tradición, sobre todo una tradición que proveniente de la Iglesia Católica. Ahora bien, el significado que eso tiene a la luz de la Biblia, el Domingo de Ramos fue ese momento cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén montado en un asno. Cuando él entra en un burrito, y cuando empiezan a hacerle, ¿verdad? Empezaron a levantar alabanzas a él, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osama. Empezaron Osama. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empezaron a poner sus mantos y demás. Pero lo más importante de esta semana es lo que tiene que ver con lo que se conoce con la pasión, como la pasión de Cristo, que es ese momento cumbre donde el Señor es crucificado,
para salvar el cumplimiento de su misión, que es la salvación de muchos por medio de su muerte, que eso está representado con el día viernes, que es el momento donde ahí es lacerado y demás, y que es crucificado, y al tercer día, que es representado con el domingo, es su resurrección, dando garantía de que esa veracidad de que Él es el Hijo de Dios es real, porque ni la muerte lo pudo detener. Entonces, quiere decir que el concepto de resurrección es vital en la teología cristiana. Totalmente. Claro. Porque es la que demuestra que no fue cualquiera. Como dijo el apóstol Pablo, si la resurrección no es real, estamos perdiendo el tiempo los cristianos. Sí. Y sin embargo, la historia revela hasta hoy que el cuerpo de Cristo no ha aparecido, que los apóstoles dieron sus vidas por lo que ellos vivieron realmente, porque tú como psiquiatra y Eladio como psicólogo sabe muy bien que 2 o 3 es probable que mantengan una mentira a nivel psicológico, pero no un grupo amplio de personas donde dan sus vidas ellos, ponen en riesgo la vida de sus hijos, de sus padres, de sus esposas. Eso no se ve de manera científica, que un ser humano aguante. Concho, eso. sí, es verdad, Eladio. Mira, lo más parecido. No, Eladio. Sonó poético. No, Eladio, lo más parecido. No poético, es la mira, realidad. lo más parecido. Y esa es tu área. No, pero es verdad. Lo eso más es conducta humana. lo más parecido, Cundo, oye esto. Cundo, lo más parecido a ustedes, los comunistas cabeza caliente de los años 70, era un cristiano en la época cristiana. Lo más parecido. Lo más parecido a ustedes, los comunistas cabeza caliente. De eso que mi viejo en paz de cáncer los ayudó allá en los 70. Son ustedes los comunistas. ¿Qué era? ¿Tú te imaginas lo que era cristiano en el año? No, ser cristiano 7 meses después de la crucifixión de Cristo frente al Imperio Romano. Los cristianos eran llamados ateos en el Imperio. Claro que sí. Déjalo ahí. Porque no creían en los... Esta fue una de las primeras reflexiones que hicieron, y obviamente dentro del sarcasmo, y trataron como de minimizar la grandiosidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque obviamente si hubiese sido una mentira, los apóstoles, pensando que era una mentira, no iban a dar sus vidas. Las personas, pensando que era una mentira, no iban a dar sus vidas, porque nadie en la historia de la humanidad ha dado su vida por algo que ellos saben que es mentira, ni han puesto en peligro a sus familiares por algo que ellos reconocen que es una mentira, porque no tenían ningún tipo de beneficio, no buscaban una posición política, no buscaban dinero, no buscaban nada, solo llevar el evangelio y el mensaje de salvación al mundo. Y por ello pasaron por peligros, pasaron por persecuciones, pasaron por asesinatos, pasaron incluso por las más terribles presiones psicológicas. Y obviamente en el sarcasmo del ateo, el ateo no, y aún dentro de su área científica, que es la psiquiatría y la psicología, pues tratan de minimizar algo que es evidentemente cierto, que si eso hubiese sido mentira, no hubiese prevalecido el cristianismo. Pero como el doctor Héctor Guerrero Heredia es una persona muy brillante y sabe manejar bien los conflictos, quiso presentarle a Eladio Hernández una posibilidad de que los comunistas eran tan entregados como los cristianos, cosa que es mentira, porque los comunistas se han traicionado durante toda su vida, unos con otros. Cuando llegan a una posición de poder en la historia, abandonan el comunismo y se vuelven corruptos y se vuelven más capitalistas que el capitalismo que ellos atacaron. Por lo tanto, dentro de su mismo marco sarcástico, no pudieron refutar la grandiosidad de la historia de Jesucristo. Vamos a seguir viendo lo que ellos estuvieron estableciendo en esa interesantísima entrevista, donde nosotros le presentamos el por qué Dios creó el universo. Sí. Teología cristiana, Julián Musa y Carlos Veloz. Tenemos un semiconductor que es Eladio Hernández, porque él está tomando partido, y nosotros que estamos jugando el rol de lo que somos realmente, conductores. Nos escriben desde el 347 el amigo Richard Mordán, y nos dice que, para continuar el tema, dile al primer participante, que es Julián Musa, que aclare lo de la resurrección al tercer día, pues el viernes a domingo hay una falencia, no transcurren 3 días. Explícanos bien esa situación de el viernes de crucifixión, el sábado y el domingo. Sí, lo que pasa es, muy buena pregunta, y eso puede aclarar mucho mejor. Para los judíos, un día comienza cuando el sol cae. Ok. Cuando el sol cae. Entonces, a la puesta del sol.
De jueves a viernes hay un día, de viernes a sábado hay un día y de domingo a lunes hay un día a partir de lo que es el calendario judío. Sí. Recuerda que esto es una adaptación de una celebración y sobre todo guiado por un calendario solar que se maneja de una manera totalmente diferente, romano. Entonces, en ese sentido, por eso es, y vuelvo y te repito, toda esa pendejada. Hubo 3 días de resurrección. Hubo 3 días, al tercer día él resucitó. Claro. Entonces, en ese sentido, ya estaba adelantada. Vamos a seguir. Entonces, con el tema de aquí lo que yo quiero resaltar, ya para salir del tema de la resurrección e irnos al tema concepto de resurrección. que nos compete, el concepto de resurrección, perdón, es que la resurrección es lo que le da peso a la fe cristiana. Okay. Sin la resurrección de Cristo no existe la fe cristiana, porque es como dijo C.S. Lewis, un ex ateo, que llegó a decir, Cristo o fue un gran mentiroso, o fue en buen dominicano un loco, o fue un hijo de Dios, por lo que fueron sus enseñanzas. Entonces, la resurrección es lo que le da peso de que Él fue realmente lo que Él siempre dijo, que es el Hijo de Dios, y como dice, por ejemplo, la Biblia en Juan 14:6, que Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Pero entonces, son los 3 hijos de Dios. Mira, los ateos son hijos de Dios, los locos son hijos de Dios, y el Hijo de Dios es Hijo de Dios. Aunque te voy a decir algo, corrección ahí. Los ateos no somos hijos de Dios. Somos los seres humanos, todos somos hijos de Dios. Criaturas de Dios. Ajá. ¿En qué momento nos convertimos en hijos? Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, pero a los que creen en su nombre, Musa, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros... Padre, tú acabas de decirme algo que a mí me preocupa mucho. O sea, el ateo, el hombre en la tierra, es una criatura de Dios. Un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero para nosotros en un momento perdimos la identidad de hijo cuando incurrimos en el pecado, que como establece Génesis. Porque sí somos, o sea, criatura de Dios siendo identificados como sus hijos. Ahora, en el momento en que el hombre determina apartarse de Dios, de no estar al lado de los lineamientos que da ese ser que nos creó, automáticamente perdemos ya la identidad de hijo. Los musulmanes obviamente, un punto interesantísimo ahí, que cuando mi hermano el licenciado Julián Musa está dándole la explicación de que no todos somos reconocidos hijos de Dios, cuando estamos ya en el pecado, luego de la caída de Adán y Eva, que pasa el pecado a formar parte ya de la humanidad, para ellos, aparentemente preocupados, entienden que todos son hijos de Dios de manera legítima y legal. Y la Biblia establece que nosotros somos hechos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo. Entonces, esa parte ellos no la entendieron, o por lo menos al no conocer verdaderamente lo que dicen las Escrituras, ellos asumen que la Biblia reconoce que todos somos hijos de Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice exactamente lo que el licenciado Julián Musa le revela. Somos hechos hijos de Dios en el momento en que reconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, nosotros al reconocerle, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos suyos. Porque la Biblia lo dice, no porque nosotros lo llevamos al programa de forma de opinión o de forma de conjetura o de hipótesis. Le dijimos no nuestras propias opiniones, le dijimos lo que dice la Biblia. Y aparentemente eso en un momento determinado en el programa a ellos no les gustó, porque ellos entienden que los musulmanes, los chinos, los ateos, los nazis, los homicidas, los idólatras, todos son hijos de Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a seguir viendo más de las preguntas que nos hacían y lo que nosotros estábamos argumentando con la Biblia, y luego le vamos a argumentar con la ciencia. Obviamente es un padre que busca a sus hijos. Son diabólicos. El mundo entero tiene la capacidad de ser criatura de ser hijo. O sea, la gente tiene oportunidad. Él le da esa oportunidad. Los seres humanos de eso tenemos esa oportunidad. Y de eso se algo. De eso hay que inscribirse, no. Hay que aceptar, tú como padre,
yo como tu hijo, los lineamientos tuyos como padre, porque tú me puedes desheredar. No, eso ahí es que entra el evangelio, las buenas noticias de salvación. Claro. Que la buena noticia de Tú me amas salvación. como hijo, pero ¿y si yo no quiero saber de ti como papá? ¿Qué tú haces? Exacto. Y además, ahí es que entra lo que es esa parte que Cristo vino a hablar, que fue el fundamento de su mensaje, que nos llamaba al arrepentimiento, a cambiar de vida y reconocerle, porque Él vino fue para eso, para que por medio de Él podamos enlazar esa relación con Dios. Y para nosotros, Héctor, por eso es que nosotros decimos tajantemente, desde aquí, desde nuestra opinión, creemos que el cristianismo, número uno, es la verdad. Ha sido revelada la verdad por medio del cristianismo. Número uno. No, porque yo te estoy hablando de lo que dicen las escrituras. Pero y número dos. No me cite escritura. No. Porque ustedes simplemente se centran. Pero es lo que dice es que la Biblia. No es que se centran simplemente. Es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Quién le dijo a eso a usted? Pero esa es tu opinión. Eladio, cuando yo hablo de ciencia, yo no hablo yo hablo de un libro. Exactamente. De libros. Tú hablas de libros. ¿Y de qué él quiere que hablemos? Pero es del libro. De los paquitos de Pero que ellos han sintetizado la vida humana. En la Biblia. El que nosotros creemos. Pero eso fue bueno, que nosotros creemos. Esto fue algo cómico, ¿no? En esa entrevista. A nosotros se nos invitan para hablar de cómo el Señor, Dios, creó el universo desde nuestra cosmovisión, desde nuestra posición. Y resulta que el ateo, a Eladio Hernández, mi querido amigo psicólogo, ¿no? Uno de los psicólogos que a mi entender más preparados de la República Dominicana, pues no quiere que le hablen de la Biblia. O sea, a nosotros nos invitan para hablar de lo que dice la Biblia, cómo Dios creó el universo, y él no quiere que le hablen de la Biblia. Aparentemente él quiere que le hablen o de una revista o del periódico o no sé, alguna telenovela que le gusta, pero no quiere que le hablen de la Biblia. Eso es algo que toda persona que no quiere saber de Dios y que aborrece la verdad, pues rehúsa escuchar, porque nosotros íbamos a comenzar para lo que se nos invitó en el programa. Y el doctor Héctor Guerrero Heredia, que es una persona más centrada, es un científico, es una persona abierta que sí quiere escuchar la proposición de la Biblia, le está diciendo, pero Eladio, tú eres ateo, ¿cómo si nosotros lo invitamos a hablar de la Biblia, tú no quieres que hable de la Biblia? O sea, es algo completamente irracional y que deberías revisarte en tu lógica. Es decir, el ateísmo es tan irracional que aún pidiendo que se le explique desde la Biblia, ellos no quieren que le hablen de la Biblia. O sea, es un mundo completamente fuera de sí, fuera de orden. Y por eso han pasado vergüenza algunos ateos, no todos, a algunos ateos que han ido a tratar de refutar lo irrefutable. La tesis, la propuesta que nosotros llevamos desde la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo esto porque esto es bastante interesante. Vámonos al tema. Vámonos al tema. De acuerdo ustedes, porque los cristianos de acuerdo. 2806. No, es que eso es dice falso. Que Dios creó el mundo, que nosotros podemos ser salvos a través de Jesucristo. Todos estamos de acuerdo en los lineamientos básicos. Ahora, de ahí a que cada proposición de diferentes cosmovisiones o estudios de la Biblia tengan sus diferencias, eso es válido porque la misma ciencia también, Eladio, tiene un montón de diferencias dentro de la misma ciencia. Entonces, tú quieres negar a Dios por eso. Y estos izquierdistas de mierda. Eladio tiene que aprender a razonar mejor. Por cada 10 eso que están quedando mal aquí. Por cada 10 hombres hay 11 partidos izquierdistas. Por eso los izquierdistas nunca hicieron nada. Héctor, vamos al origen del universo. Vamos al origen del universo. Un momento. Yo sé que mañana, lo que viene mañana, van a estar tranquilos, cómodos, aire acondicionado, refresquito. A nosotros nos van a mandar fuego aquí, pero vamos aquí los únicos. Mira cómo se victimiza. Los únicos izquierdistas. ¿Tú sabes quiénes son los únicos izquierdistas que se han mantenido coherentes desde que nacieron? Y mira que le dijeron muchísimas vainas una vez a mi papá. El Pacoredo. Son los únicos izquierdistas que siguen siendo lo mismo. Sí. Después toditos son una veleta. Son fieles. Héctor. No, y los Pacoredos son fieles. No usan roles. No usan roles. Muchos comunistas que yo conozco. Perdón. Narciso Isaconde siempre ha sido coherente. Siempre ha sido coherente con lo que piensa y con lo que hace. Entonces, vamos al origen, al tema de... Pasamos entonces al tema del origen del universo. Mira, Héctor y ustedes que están ahí escuchando. Pasamos esa pequeña introducción sobre lo que era la Semana Santa y el concepto de resolución, que es muy resurrección, que es muy importante. Entonces, ¿qué plantea la teología cristiana? Yo creo que también la teología judeocristiana, porque ustedes van a hablar, también. Y la musulmana. Fíjate qué importante, Eladio. Lo que va a plantear Julián Musa
como cristiano y Carlos Veloz como cristiano, lo puede plantear entonces un judío cuando hable del origen del universo. Y un musulmán también. Y un musulmán. El mismo concepto. Ah, no, pero esa es la mayoría del mundo. Pero es por la misma influencia, o sea, Del porque primer vemos testamento. el del judeocristianismo, Porque por eso los son musulmanes lo 1200 hablan de esa personas manera. que Seguimos. Mira, el tema del origen del universo, hay dos preguntas básicas para entender esto. Número uno es, o el universo se hizo solo, o hubo alguien que lo creó. Entonces, cuando nos vamos a hablar de este tema, no es hablar en sí de un tema científico, sino es hablar de un tema filosófico. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede determinar el origen del universo. La ciencia sí puede, con sus argumentaciones, o tumbar una posición o fortalecer otra. En este caso, el debate que hay aquí es meramente de creencia, es meramente de filosofía, es meramente de fe. Por eso nosotros decimos... Esa es la posición tuya. ¿Tú sabes por qué te digo Tú eso? tienes que poner la dicotomía entre si alguien lo creó o el universo se creó solo. Si se creó solo. Pero el que se creó solo es como si hay algo que a veces tú estás solo, pero no significa que nada más no vives tú. Entonces, yo creo que partiendo de esa pregunta, esa pregunta típica dicotómica, no es la forma en cómo la ciencia aborda el concepto de cómo se creó el universo. Yo te voy a decir por qué. ¿Cómo se Porque, originó? por ejemplo, la ciencia sí lo que te da son los datos que te permiten entender cuál de esas dos preguntas es más razonable y más coherente. Ok. Entonces, por eso es que decimos que esto no es un debate entre teología y ciencia. Bueno, mañana le vamos a hacer la misma pregunta. No un debate entre teología y ciencia. Y yo quiero... físico que va a venir. Y hay algo que tiene que quedar muy claro. O sea, son conceptos, como son conceptos de creencia, entran en lo que es ese sistema organizado de creencia y por ende entra en lo que es metafísico, en lo que es religión. Y nosotros hemos dicho aquí, y siempre lo hemos mantenido, de que el ateísmo no es más que una religión más. Pero lo voy a dejar ahí porque no quiero entrar en esa polémica de nuevo. Tú no me puedes decir a mí que Stephen Hawking, cuando trató de hacer la teoría, todas las teorías, el campo, todo lo que ha hecho... Yo te voy a hablar de eso de él ahora. Bueno, tú tienes eso ahí. Con los libros de él y lo que lo opinó y antes de morir también. Porque usted apoya muchas cosas de Stephen Hawking. Hay cosas que Stephen Hawking de manera científica tiene razón, hay otras cosas que él mismo reconoció que eran pura filosofía de ciencia. Él lo dijo. Él lo Esto dijo. es filosofía de la ciencia. Claro, antes de morir lo dijo también. Sí, Yo tengo los datos. Están hablando de el fenecido físico cosmólogo Stephen Hawking, que propuso teorías tan interesantes como que el universo, por la fuerza gravitatoria, surgió de la nada. Algo que muchos científicos, colegas suyos, no aceptaron porque para que haya una incidencia de la gravedad, ya la materia tiene que existir, ¿no? Tiene que estar, y el universo en pleno tiene que estar en funcionalidad. Es decir, no puede haber gravedad si no hay incidencia de la materia. Y no puede haber materia si no hay incidencia de la gravedad. Porque la teoría más aceptada establece que en la materia, el tiempo y el espacio, sus cuatro fuerzas fundamentales comenzaron a existir en un momento singular en el tiempo, cuando no existía absolutamente nada. Y entonces la proposición de Hawking filosóficamente fue refutada por la academia, porque hace mala filosofía al llamar que la gravedad es la nada, y eso no tiene ningún sentido. Pero aquí están recordando la parte de Stephen Hawking, pero se olvidan que Hawking, antes de morir, ya había establecido una serie de proposiciones donde decía que todos los modelos en física tenían que ser revisados y que sus conclusiones no eran conclusiones determinantes. Es decir, él entendía que él había fallado en muchas de sus reflexiones dentro del análisis de su área, y dentro de lo que él establecía en el momento en que él estaba presentando ciertas propuestas, ciertas conjeturas, ciertas hipótesis. No existe ninguna prueba en física, en ciencia,
que determine que la gravedad es la nada y que por incidencia de la gravedad el universo salió de la nada absoluta. Eso es una completa contradicción. Vamos a seguir viendo porque intentaron refutarnos como siempre los ateos, pero nosotros le llevamos datos científicos para defender que Dios creó todo lo que existe desde la cosmovisión cristiana. Tú no vas a señalar dónde él lo dijo. Si y cómo tú no me lo dijo. interrumpes, como la vez pasada, yo te voy a edificar en cuanto a eso. ¿Cómo se produce la creación, el origen, lo que quieran ustedes decir de esto que nosotros vivimos, este mundo que conocemos? El físico, el que tocamos, el que vemos, el que sentimos. Según nosotros, de esas dos grandes preguntas, argumentamos que fue creado por Dios. ¿Por qué? Ahora viene la parte donde entra la ciencia. Héctor, desde principios del siglo pasado, había un concepto muy fuerte dentro de la comunidad científica y era de que el universo siempre había existido. Aparece un señor que a ti te gusta mucho. Del universo siempre había existido. Que era eterno. Ese era el paradigma del momento. El paradigma del momento. Aparece, sí, se sigue expandiendo. Sí, Dios lo está creciendo, lo está haciendo. Se sigue expandiendo. Sí, exactamente. No, sí. Entonces, Eladio está equivocado. Yo corrijo eso ahora. Entonces, aparece en escena una persona que a ti te gusta mucho. Aquí hay un punto importante que no podemos dejar pasar por alto en esta intervención magnífica que tuvo el licenciado Julián Musa, mi hermano Julián Musa, en ese momento. Eladio le dice a Julián Musa, el universo se está expandiendo y se sigue expandiendo, cuando Julián Musa le dice que el universo fue creado por Dios y que Eladio Hernández, psicólogo, intenta establecer la expansión del universo como que Dios es que está haciendo que se expanda. Obviamente la palabra de Dios dice que todo todo funciona y se mueve por la voluntad de Dios. No hay una hoja que caiga sin que la voluntad de Dios lo permita. Pero se olvida de que el universo funciona con leyes físicas, hablando científicamente. Todo el engranaje sistémico del universo funciona porque su creador lo estableció con leyes para que funcione tal cual su voluntad le permite funcionar. Eladio Hernández quiso tratar de ridiculizar esa posición de Julián Musa en ese momento, pero Julián Musa le dice, sí, Dios es el que permite que el universo funcione con sus leyes físicas. Por eso le dije que no era como él lo estaba pensando, porque Dios crea el universo, pero lo crea con todas sus leyes, con toda la naturaleza en pleno, con todo lo que el mismo universo, por su voluntad, ejerce las leyes de la física. Vamos a seguir viendo que esta interesante entrevista, debate, que se nos hizo en el programa científico médico La Receta Médica de la Z. Porque te he escuchado hablar sobre él, que es Albert Einstein. En el 1915, Albert Einstein presenta lo que es la teoría general de la relatividad. Y ahí él es pionero en determinar que el espacio, la materia y el tiempo vinieron juntos. El espacio, la materia y el tiempo se hicieron en el mismo momento. Luego aparece otra argumentación que le da mucha fuerza, y es el descubrimiento que hace Edwin Hubble, ese científico que a través de lo que fue el telescopio, pues pudo ver, se dio cuenta que como hay una expansión del universo, el universo tuvo que tener un inicio. O sea, si se está expandiendo es porque tiene un inicio. Es porque tuvo un inicio. Entonces, la comunidad científica hoy más que nunca ha dado aprobación a lo que nosotros, a un concepto de la comunidad científica, que es el diseño inteligente, que Hawkins, que tú lo mencionaste ahorita, llegó a decir, que eso lo tengo aquí anotado porque creo que es muy importante, el mismo Stephen Hawking, uno de los gurús del ateísmo, él llegó a decir, el increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque el diseño inteligente te dice de que el mundo en que nosotros vivimos está calculado matemáticamente, está muy bien diseñado, está muy bien ajustado, y los mismos científicos ateos han podido comprobar esa realidad. La luz se mide,
No hay la medición Sí, de la luz. Sí, señor. No hay la medición del eje de la Tierra. Sí, señor. No hay la medición de la masa protón y electrón. Sí, señor. Pues entonces, eso nos muestra. Quiero dar... ¿Nos muestra qué? Nos muestra un diseño de que no vino de la nada. Porque ese es el punto. O sea, si sacamos a Dios de la ecuación, lo que tenemos es una teoría filosófica que científicamente no es comprobable, porque hasta el día de hoy, de la nada, nada proviene. Entonces, ahora llegó, Héctor, te quiero presentar, y Eladio, a Omar Peña. Omar Peña es un amigo nuestro, es un apologista cristiano que tiene mucho conocimiento de esta área y que está aquí con nosotros y primera vez, y me gustaría que tú pudieras escuchar, porque él tiene muchas argumentaciones en esto que tú has permitido que nosotros compartamos con tu público, que él pudiera dar muchas informaciones interesantes. Muchacho, mira, ahora estoy yo en mala con los cristianos, estoy en mala con los ateos, estoy en mala con los izquierdistas, Tú eres un estoy en mala con los espécimen derechistas. especial. Estoy en mala con todo el mundo, porque todo el mundo que quiere es que yo esté con ellos. Yo no estoy con nadie. Ni con los hijos. Tú sabes que míos tú eres un estoy yo. científico puro. Ni con los hijos míos estoy yo. Tú estás en un plano. No te dejes chantajear, tú estás- No, pero por lo menos él me dice que yo soy un científico puro. Claro, me vive atacando. él escucha todo, él no se encierra. Pero vamos, yo todavía no le he podido coger. ¿Tú crees que yo no lo estoy mirando con una mira telescópica? Pero hasta ahora, lo que él está diciendo, yo no puedo rebatirlo. ¿Qué? Tú no... Así es, el doctor Héctor Guerrero Heredia, que es una persona con un profundo conocimiento de ciencia, una persona que investiga, sabe que lo que le está diciendo mi hermano el licenciado Julián Musa con respecto a los datos de la ciencia son datos que él también conoce, son datos que realmente son los que se presentan en la cosmología. El corrimiento al rojo, ¿verdad?, por la expansión del universo, verificado a través de las observaciones de Edwin Hubble, a través del telescopio, presenta una expansión del universo que en un momento específico de la historia tuvo que haber estado contraído en un punto, y si ese punto se siguió contrayendo, tuvo que haber tenido un surgimiento de alguna generación que dio surgimiento o creación al universo. Por eso, cuando el doctor Héctor Guerrero Heredia escucha la primera intervención, el primer argumento del licenciado Julián Musa, entiende, porque conoce los datos de la ciencia, de que lo que le está diciendo es real, es irrebatible, es lo que la misma ciencia dice, y por lo tanto eso apunta desde nuestra cosmovisión cristiana a que hay un creador que dio origen a esa expansión y esa creación del universo. Vamos a seguir viendo lo que nos estaban estableciendo en esta interesante entrevista. No puede rebatir. No se puede. Los argumentos Pero que... Espérate, ¿qué te va a hacer Eladio hoy? Yo vengo mañana, Sí, aunque tú sí. me mandes... Podemos a darle, Omar, déjanos Yo desarrollar. soy miembro de este programa. Está Tú no bien. puedes decir a mí lo que yo tengo que hacer, no tengo que hacer. Bueno, pero En base a es que tú siempre te lo mismo, Eladio. No, en base a los planteamientos falsificados que hacen Pues ustedes. está bien, no hay problema. Simplemente yo no, tengo que Seguridad, protestar. por favor, seguridad. Cundo, mándamelo. Aquí hay uno de los tantos errores que estos ateos cometen. El doctor Héctor Guerrero Heredia le dice a Julián Musa: yo no puedo rebatirlo porque está dando datos de la ciencia. Eladio Hernández, psicólogo que aparentemente no tiene tanto conocimiento de cosmología ni de física, contradice al doctor Héctor Guerrero Heredia, que es el productor del programa, como muchas otras veces lo ha hecho, cuando nos dice a nosotros: ustedes vienen con sus datos falsos, con sus argumentos falsos, cuando ya él había escuchado que el doctor Héctor Guerrero Heredia había corroborado esos datos porque son datos de la ciencia. O sea, ahí se ve que el ateo no tiene conocimiento de ciencia, o la gran mayoría de ellos no tienen conocimiento de ciencia, no son serios ni siquiera con lo que dicen, no razonan. ¿Por qué? Porque el ateísmo los lleva a ser irracionales en esa parte, en ese sentido. Nos quieren rebatir tanto y a la mala, que no se dan cuenta cuando otro colega que tiene mayor conocimiento les dice: ellos tienen razón con lo que están diciendo, no puedo rebatirlo porque están hablando con datos históricos de la ciencia. Algo bastante cómico, así ha sido siempre en todo momento. Pero vamos a seguir viendo qué otras cosas nos estuvieron diciendo en esa entrevista. Muchachos de seguridad y del DNI. Omar Peña, ¿verdad? Omar Peña. Hola, ¿cómo estás? El micrófono. Bienvenido a la receta médica de la Z. Creo que ibas escuchando, ¿no?
todo lo que está sobre el concepto de cómo se forma, se crea, se transforma, el origen del universo. Bueno, sí, básicamente nosotros podemos hablar del campo teológico, que es el campo que nosotros básicamente tenemos pericia. Eso es honrado. Porque nosotros no somos científicos. Eso es y lo honrado. que nosotros estamos apelando es a lo que dice el Génesis al principio, que Dios fue el creador de todas las cosas. Okay. Ahora, cuando tú analizas lo que es una cosmovisión, tú te das cuenta de que hay suficiente razonamiento para nosotros entender de que Dios existe. Okay. ¿Por qué? Porque la nada no produce nada. O sea, la famosa máxima del latín ex nihilo nihil fit, aún hoy en día, a mí me sorprende inclusive personas con muchísimo grado, mucho más grado más alto que nosotros, que postulan que de la nada salió el todo. O sea, hasta el día de hoy, la nada produce nada. Bueno, pero fíjate, en el año 1920 y pico, un lingüista, ¿no?, que hizo su libro, el único libro que hizo, ¿no?, que es el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, ajá, plantea que la palabra nada, el concepto que nosotros tenemos de la nada, que no es el concepto alemán de la nada, habría que discutirlo. O sea, porque ustedes están tomando la nada existencial, ustedes están tomando la nada, vamos a llamarle así, heideggeriana, la nada de Jean-Paul Sartre. O sea, lo que Stephen Hawking, los grandes científicos, físicos, ¿no?, porque esto es física, esto es pura física, plantean como nada, no tiene la misma connotación emocional de la palabra nada. Bueno, claro, porque ellos están tratando de reescribir la nada, porque claro, la nada en física cuántica es un campo de baja energía, pero es algo. Ahí estoy. O sea, y ya existe el concepto de antimateria, bueno, la materia negra, la sustancia negra, pero yo con no sé perdón, quién negra. Doctor, deja la pregunta como quiera. ¿Quién creó eso? La antinada y la nada, exactamente, perfecto. Porque ahí es donde nosotros apelamos. Sí. O sea, está, como en inglés se conoce, o sea, estás rogando por una pregunta. En otras palabras, ustedes... Aquí un punto interesante. El doctor Héctor Guerrero Heredia, como tiene conocimiento de lo que propone la física, ¿no? Él se ve que ha estudiado, ha analizado la parte de las propuestas, ¿no?, que da la cosmología cuando habla de la nada. Obviamente algunos físicos, no todos, están hablando de la mecánica cuántica, el establecimiento, ¿no?, de las fluctuaciones cuánticas. Sin embargo, las fluctuaciones cuánticas que se dan en el vacío del espacio estelar no es la nada, es algo. Entonces hay una contradicción filosófica y conceptual de lo que significa la palabra nada, y por eso el doctor Héctor Guerrero Heredia cita a el filósofo Ludwig Wittgenstein en su obra Tratatus Filosófico, donde él sí explica lo que es la nada real, la nada existencial, ¿no?, donde no hay absolutamente algo. Sin embargo, en la cosmología, cuando hablan de la nada, algunos físicos y cosmólogos hablan de que de esa nada absoluta surgió la materia, el espacio, el tiempo y la energía, las fluctuaciones cuánticas, la física cuántica, que viene también a surgir en el primer instante del universo. Luego, él trata de establecer esa diferencia, y por eso el licenciado Omar Peña le dice que cuando se habla de las fluctuaciones cuánticas, de la mecánica cuántica, no se está hablando realmente de la nada, se está hablando de algo que existe dentro de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, que están dentro de este universo. Las fluctuaciones cuánticas que se miden o se reconocen con una multiplicidad de hipótesis y conjeturas, pero dentro del universo observable, del universo conocido. Así que vamos a seguir viendo las explicaciones que nosotros estuvimos dando en términos de la ciencia misma, y que los ateos nunca pudieron refutarnos. Se quedan siempre en la gran duda de la ciencia. Como Bueno, la ciencia no puede explicarlo todo, ustedes siguen explicándolo todo a través de esa pequeña duda de la ciencia. Bueno, no la duda de la ciencia, la limitación de la ciencia. La limitación, porque es una limitación. O sea, cuando nosotros estamos hablando de que el Dios del cristianismo Sí. Trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Por ende, si la ciencia que hace empíricamente está estudiando la materia,
lamentablemente no puede llegar a una prueba de si existe Dios o Te no existe. acepto que Dios creó el universo. Ahora bien, además de eso, ustedes me van a plantear aquí hoy, que eso fue que vinieron, de que en la Biblia está la forma en que se creó el universo. Claro que sí. Claro que Sí, sí. claro que Génesis sí, lo sí, describe, de Y hecho. y con más coherencia y Vamos razonamiento. a Vamos a escuchar el Ah, hombre no, pero- lógico. Este pero- hombre que llegó tiene sentido, Mira, tiene sentido de explicación. déjame terminar el Llévatelo, punto. punto. Bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Este interesantísimo debate. A Eladio Hernández no le gusta cuando yo hablo, porque yo trato también de explicarle de la parte de la ciencia y siempre trata de llevar la contraria, ¿no? Pero porque él no tiene tanto conocimiento en términos científicos de lo que es la física y la cosmología. Vamos a seguir viendo cómo el doctor Héctor Guerrero Heredia va llevando de manera magistral esta entrevista, debate sobre la creación del universo de parte de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Vamos a continuar. Ahora yo quiero que ustedes, como expertos en estudios bíblicos, me digan cuál es ese planteamiento que se hace desde la Biblia sobre la creación del universo. Mira, Héctor, eso es uno de los puntos que es bueno aclarar, porque se tiende a utilizar falacias de falsa categoría. Falacias de falsa categoría. Claro, O sea, mentiras. lo primero es que todas las religiones no proponen la creación del universo de igual manera. Eso es correcto. Ok. Eso es un punto vital para poder entender el estudio de las religiones antiguas y cómo se desarrolla el origen del universo. Mira, los antiguos griegos Sí. decían que el universo surgió de un caos primordial. Algunos Dios filósofos... caos, así mismo. Pero el caos primordial de los griegos era la nada caótica. Sí. Oye, luego algunos pensadores Sí. presocráticos, ¿no? Como tales de Mileto, comenzaron a Sí. presentar, a hacer propuestas de un arjé primordial que era el agua. O sea, Tales de Mileto defendió el arjé primordial que venía del caos, de la nada, proponiendo el agua como Sí. creación de el universo, la madre tierra Gaia, los dioses que no son eternos, no son infinitos, los dioses grecorromanos, Sí. sino que se fueron generando a través de ese arjé primordial. Después viene Anaximandro Luego con el- viene con el- Anaximandro con el viento y fuego, Anaxímenes. con Ok, la tierra. y Colmenas. Pero, todo ¿qué, eso- qué plantean ustedes con eso? ¿Qué le vamos a sacar? ¿Qué Mira, enseñanza tenemos los de griegos? Los griegos Ajá. asumen esa cosmovisión de los babilónicos. Sí. Los babilónicos tenían también su panteón de Claro dioses, que sí. viniendo también de un caos primordial, que era la nada también. Así Oye, mismo. oye, esta... O sea, que hay un planteamiento de caos tanto en los sumerios, en los acadios, en los asirios, y en los yo romanos. que di una Irán, conferencia, Irak. yo que di una conferencia de ese tema hace un tiempecito, de manera estadística yo te digo que el 99% de las civilizaciones antiguas Ajá. proponían, incluyendo Antes los de chinos, Cristo. proponían un origen del universo completamente irracional a las evidencias que sostenemos hoy en el mundo de la ciencia. La única cosmovisión de una cultura antigua que propuso un origen del universo desde un inicio, a través de una generación que nosotros conocemos como Dios, fue la judía primero. Por eso los judíos, entre todas las civilizaciones que fueron conquistándolos a ellos y que fueron esclavizándolos incluso, eran una raza, una cultura inferior. Primero porque no eran politeístas. Los judíos. Los judíos, claro. O sea, que la raza de Cristo era inferior. Era inferior para las demás civilizaciones porque la civilización a Ok. mayor cantidad de dioses y a Eran mayor más fuertes. y a mayor Y concepción Cristo de no que era palestino, ¿no? de que No, no era judío. Era de que esa generación Éramos del universo judíos, era no eran por la árabes. nada, era por la nada. Ellos se veían como un grupo inferior. Sin embargo, los datos de la ciencia, Aquí en la Z los judíos somos Alvarito y yo. sin embargo, Héctor, los datos de la ciencia, luego de que esa visión grecorromana se mantuviera incluso en la Edad Media, porque era la grecorromana, no era la judía, era la griega. Pero hay que decir algo muy importante antes de eso. Los griegos tienen dos sistemas más o menos de formación mitológica. Tú estás refiriéndote al famoso caos, que es de la teogonía de Hesíodo. Claro, no, la que se mantiene. Esa es la famosa teogonía de Hesíodo que habla Y del los dios estoicos caos. también. No, pero lo estoico es otra cosa, Eladio.
el caos, había que llenar eso que estaba ahí. Mira, los griegos, que luego fueron heredados por los romanos, la cosmovisión griega. Sí, lo heredaron, exactamente. Ellos tenían diferentes escuelas de pensamiento, o sea, ellos mismos se refutaban y se rebatían unos con otros. Ahí es que iba. Sin embargo, todas las proposiciones de los griegos no tumbaban su politeísmo, número uno. No, nunca. Y número dos, no tumbaban la base esencial, que era el caos. Entonces, la información científica de hoy, después de tantas discusiones, incluso en la Edad Media, cuando comienzan a surgir las primeras observaciones de Galileo Galilei, Johannes Kepler, luego con el método científico, luego con la Reforma Protestante, que abrió el campo de la ciencia, el campo del pensamiento, hasta que se consiguieron los primeros datos en términos matemáticos de John Lemaitre, Alexander Friedman y George Gamow, y luego llega Hubble y ese conjunto de personas hasta Hawkins. En esa discusión que se mantuvo durante casi 1500 años, los cristianos que proponían la idea y el pensamiento judío de la creación del universo desde un origen, estaban sentados tranquilitos en la cima de la montaña y dijeron, miren, ahora ustedes están proponiendo un origen del universo. Insólito, pero déjalo ahí. Según la información científica, no es insólito, eso es información científica. Es insólito, la religión secuestró la ciencia. No. Eso fue algo dentro del argumento que yo le presenté al doctor Héctor Guerrero Heredia y al licenciado Eladio Hernández, que no le gustó para nada. Cuando yo le digo que a pesar de todo el desarrollo histórico, luego de que comience el método científico a crecer, luego de que Newton, también Francis Bacon, Descartes, todos esos proponentes de la ciencia que dieron apertura, ¿no?, al método científico, hasta llegar a la edad moderna con Einstein, Max Planck, Hubble, Hawkins y un montón de físicos y científicos que se dieron cuenta, incluso con los datos que le presentó George Lemaitre, cuando propone que el universo tiene un inicio singular en el tiempo para dar origen al espacio, la materia, el tiempo y la energía. Cuando yo dije que los cristianos eso lo habían presentado desde la Biblia muchísimos miles de años atrás, estaban corroborando lo que la ciencia misma, por lo menos en esa observación, en la evidencia, le daba un punto a la Biblia. Los ateos no les gusta eso. O sea, ahí el licenciado Eladio Hernández no lo pudo contener, no se pudo contener en sí mismo. Y dijeron, ay, mira qué bonito que ustedes. Pero es lo que dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con ese enunciado, ninguna civilización lo había puesto de esa manera. Ninguna lo había presentado así, que el universo, o sea, toda la creación en el principio tuvo un origen. Y por eso, aún con los datos de la ciencia, no pudieron refutarlo, solamente se estaban quejando. Pero ahora viene algo muy interesante con el doctor Héctor Guerrero Heredia. Algo que nosotros también en este análisis, en esta transmisión que estamos haciendo, vamos a corregir. Vamos a seguir viendo. No, señor, por más de... Mira, ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. ¿Verdad? Después proponemos otro tema para desglosar también todas esas falacias de que ¿Qué la dice? religión Entonces, secuestró. ustedes cuando se sentaron a esperar que los pobres matemáticos con un ábaco y después le dieran la razón a la Torá, claro que sin sí. embargo, los griegos en su teogonía, Hesíodo plantea el caos. Fíjate para que tú entiendas, porque yo tengo que dejarlo a ustedes hablar, Sí. dejarlo y plantear su posición. Mira. Sí. Es imposible desde el punto de vista, y ya estoy hablando de, esto no es mío, esto es de Bertrand Russell, Sí. cuando hace un análisis de lo que tú estás diciendo. La teogonía de Hesíodo, lo que plantea es que el caos viene a llenar el hueco. El caos es la nada para los griegos. Ahí ¿cierto? voy, espérate, papá. No es la nada. Sí, es la nada. El caos es lo que llena la nada. Así es. Lo que llena. Esa es la teogonía. Sí. Y yo me la caos lo que conozco, llena no la porque sí, no porque me Yo la conozco no soy también, Héctor, como un pero está bien, experto está de los bien. griegos, No, sino está bien, por lo está que bien. plantea Bertrand Russell. Pero fíjate lo que pasa. Esa conceptualización de la nada griega teogónica, sin embargo, no conocía matemáticamente el cero. ¿Qué implica eso? En un análisis lógico. Pero ellos tenían el concepto de la nada. No lo tenía, papá. No, el del cero no. Entonces, ¿Qué no peñón? tenían el concepto del cero, es árabe. Completamente árabe. Entonces. Es hindú. Y no, luego el lo cero, asumen bueno. los árabes. Bueno, pero Sí, Pero lo está bien. expresaron los árabes. El punto está
en que lo que verdaderamente el griego plantea como el caos que llena el vacío, ese vacío nunca pudo ser intelectualizado como el cero matemático. Por lo tanto, todas las inferencias del origen del mundo a través de los estudios bíblicos que tampoco conocían el cero, se avanzaban, como tú bien dijiste en el primer momento, y quizás le estoy dando de nuevo la razón a Julián, es basado en tú tienes razón, filosofía. Claro. Aquí hay que hacer un paro interesantísimo, porque el doctor Héctor Guerrero Heredia, con esa agilidad mental y ese manejo de información que él tiene, un hombre brillante, él trató de establecer un argumento partiendo de que como los judíos y las antiguas civilizaciones no conocían el símbolo matemático del cero, sino que esto fue presentándose en distintas variantes simbólicas de la matemática, porque la matemática así se conocía en Babilonia, en la India, en China, los judíos la conocían también, la geometría de los egipcios. Como ese símbolo no estaba todavía representado para establecer lo que era el vacío de elementos, por lo tanto él entendía que no había una conceptualización de la nada, lo que es completamente falso históricamente, porque los distintos matemáticos de las antiguas civilizaciones entendían y buscaban una representación para establecer lo que significaba la ausencia de elementos. Es decir, cuando ellos hacían un cálculo matemático, decían: yo tengo 2 vacas, si me quitan las 2 vacas yo me quedo sin vacas, por lo tanto me quedo sin nada. Ellos establecían eso, pero en una formulación matemática no tenían una representación del cero, no tenían una representación simbólico-matemática para expresarlos en una ecuación en el pasado. Y por lo tanto ellos tenían que establecer un montón de expresiones o escritos antiguos para poder representar o explicar cuando ellos tenían una ausencia de elementos. Pero la nada siempre fue conceptualizada. Ellos tenían algo, cuando no lo tenían, sabían que no tenían ese elemento que le hacía falta. Si tenían un hijo y lo perdían, se quedaban sin hijo. Ellos lo representaban diciendo en sus escritos que se quedaban sin nada. Cuando perdían sus bienes, cuando perdían su dinero, cuando perdían algo, la representación de la nada ya existía. Pero luego viene ese símbolo matemático del cero, que es hindú, que son los hindúes que lo inventan en las formulaciones matemáticas. Los babilónicos ya tenían otro símbolo inventado, los árabes tenían otro símbolo inventado, los judíos tenían otro símbolo inventado, hasta que llegó ese símbolo que era menos cargado en las expresiones matemáticas, en el lenguaje matemático, y por tanto ya lo que ellos entendían que era nada o ausencia de elementos, ya podían representarlos con el cero. O sea que el doctor Héctor Guerrero Heredia, una mente brillante, quiso tumbar el argumento de que como los judíos no conocían el cero cuando dicen: el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los griegos hablaban de la nada, que realmente es el caos, la nada absoluta era el caos. Luego apareciendo el dios Crono, la diosa madre tierra, y todos los demás dioses surgiendo de ese caos de la nada, pues por lo tanto no se podía decir de que el universo surgió de la nada de los griegos, cosa que están completamente equivocados, y los judíos que hablaban de Dios, de algo. Los judíos siempre establecieron la creación del universo, de todo lo que existe, pero de Dios, no de la nada. Vamos a seguir viendo esto que está muy interesante. Porque tú estás hablando de un concepto matemático. Ahí voy. Entonces, el problema está que ustedes me quieren ligar el vestido de un varoncito y ponérselo a una hembrita. Tú no me puedes decir a mí que ustedes se sentaron a que Charles, voy a esperar, que Kepler, a través del concepto del cero, que sí es una inferencia matemática, le explique lo que ustedes explicaron. No, pero Kepler no sin trató haber... eso. No trató el cero. Kepler, yo dije Kepler, Okay. Copérnico, todo lo que tú quieras, hasta Stephen Hawking, donde tú llegaste. Okay. Tú no me puedes venir a mí a plantear... Tú no me puedes venir a mí a plantear
que nosotros, los que seguimos el planteamiento científico y que somos inclusive medio dogmáticos en esa teoría filosófico-científica, tengamos que explicarle a través de la teogonía de Hesíodo, que fue donde se copió todo, incluyendo la parte judeocristiana, No. sin haber... Imposible, Héctor, porque eso, el alma de Platón, el alma de un conocimiento. De los Krishna copiaron los cristianos exactamente igual. No, eso fue 700 años. 400 años antes de Cristo. Claro, 600 Héctor, y pico eso de años. estaba planteado ya pero en el punto, la Torá, Héctor, ok, tú pero lo hoy el sabes. punto, tú En el no, Antiguo Testamento. bueno, el punto es Antiguo Testamento, que está en el Antiguo Testamento, ahí es que quiero llegar porque ahí es que ustedes van a entrar, van a seguir explicando. No, pero yo quiero responderle. Pero lo que pasa es que ustedes quieren que los científicos le planteen una explicación metafísica a través de la matemática y eso es imposible. No hemos dicho eso. Eso fue lo que tú dijiste. Si yo lo leí bien, usted lo que está diciendo es que el cero de la nada, como nosotros la conocemos, no es cero, porque esa teoría era algo. Entonces, si es algo, nos da todavía más la razón. Adiós, claro que sí. Exactamente, porque nosotros necesitamos el ser necesario. ¿Por qué todo existe? Porque el cristianismo no solo está hablando de la creación del universo, no. Está hablando también del propósito del ser humano, que los griegos no lo tenían. O sea, no solo el propósito del ser humano, sino que está hablando del fin del ser humano. Y le está dando una respuesta contundente al inicio, al fundamento de los valores morales. O sea, si tu cosmovisión puede explicar... hay que salir de lo moral. Yo creo que sí. Yo creo que los más inmorales han sido históricamente. Pero ese no es el tema. Eso es falso. Y la guerra, ¿quién la armó? No, ese no es el tema. Que Cristo no enseñó a hacerle daño. Hace Bueno. tiempo, un momentico, porque esto tengo que agarrar. Él lo el audio. repite, lo repite. Tengo que agarrar el Él se audio, lo porque cree. hace tiempo que está con esa desinformación. Sí, él se lo cree. Él se lo Ser cree. cristiano es ser seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo. Y Cristo fundamentó su doctrina en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente, en nombre del cristianismo, no basado en las enseñanzas de Cristo, ha hecho mucha cosa mala, pero eso no es cristianismo, es un cristianismo distorsionado. El cristianismo fomenta el amor, el respeto, la solidaridad y todos los valores existentes. No me confundo una cosa con la otra. Claro, el Que eso no es inteligente. cristianismo. Eso es como que alguien... Lo que yo Y hace quiero tiempo que te preguntarle, oigo con eso a ti. Pero Quiero que pero quites esa hace desinformación, tiempo, que eso es falso. pero hace tiempo que yo le he preguntado a ustedes, ¿y de qué no ha servido a los dominicanos? pero ¿De Eladio, qué no ha servido? Está bien, Eladio. ¿De qué no ha servido? ¿De qué no ha servido la delincuencia? Eladio Hernández, licenciado Eladio Hernández, un ateo con mucha fuerza, ¿no? Un ateo que al cristianismo no lo quiere ver ni en pintura. Dice que en qué no ha servido el cristianismo. Aparentemente no tiene el conocimiento histórico tampoco para poder comprender de que gracias al cristianismo surgió el método científico, surgió la libertad de expresión. Obviamente el cristianismo que se fue desarrollando desde Alemania del norte, ¿no? Con la proposición y la presentación de la Reforma Protestante, que dio paso a que cada persona tuviera la libertad de poder expresar y hacer investigaciones científicas independientes, ¿no? De manera individual, leer la Biblia de manera individual, conocer la palabra de Dios y también conocer la naturaleza sin temor a que fueran perseguidos y encarcelados a través de la Santa Inquisición. Es decir, gracias al cristianismo bíblico nosotros podemos gozar del conocimiento científico, y eso aparentemente al ateo no le gusta que se lo recuerden, o aparentemente hay ateos que no lo saben. Vamos a seguir viendo esta interesante entrevista. Ha aumentado, la droga ha aumentado. ¿De qué no ha servido? Eso es gracias a la influencia del secularismo. ¿De qué no ha servido? A una ideología que no cree en la moral. Venga, como pasa con el ateísmo. Eso es lo que pasa. Ese es el entrenamiento de ustedes. Ese es el entrenamiento de ustedes. Tergiversar siempre las ideas de los demás. El que no piensa igual que ustedes está diabolizado. Eladio, es falso. Yo simplemente quería hacer esa y no, yo hago la siguiente aclaración también. Héctor, está bien, gracias, Eladio. Héctor, mira, para darme a entender mejor esto, mira, que eso es importante lo que tú dijiste, porque tú estás hablando de datos de historia. Vamos a la pausa. No, que pausa, sigan. Okay. No, es pero vamos a entrar mira, a los datos de ustedes. Claro, mira. La explicación para los... Hay niños de 15 años hoy, 14, 13, que quieren escuchar cómo se crea el universo. Mira,
A lo que yo me refiero, Héctor, es que la información de la ciencia, con los avances que hemos tenido para establecer fenómenos tales como la expansión del universo, el origen del universo desde un punto inicial, lo que plantea la teoría del Big Bang, que incluso ese nombre se dio de manera peyorativa, porque la teoría, al plantear un origen del universo, tumbaba completamente el paradigma de un universo estacionario, que era lo que se mantenía, un universo. Es la ciencia, Carlos. Claro, la ciencia va y cambiando. Celebramos eso ahora. Y ¿Qué pasa? Que en teoría de la ciencia, Thomas Kuhn, que es de ahora, de los años 60, de Harvard, te plantea lo que son los grandes paradigmas. Si la ciencia no se manejara a través de paradigmas, nosotros celebramos eso, pero nosotros celebramos eso, pero a lo que yo me refiero, todas fueron presuposiciones metafísicas. Todavía estuviéramos en la metafísica. Claro, incluso mira, hoy día la ciencia trabaja con presuposiciones metafísicas, Héctor, esa es la realidad. No. Héctor, mira, pero tú crees, Héctor, mira, tú tienes que presuponer cosas. ¿Tú sabes lo que es una proposición metafísica? Una proposición metafísica es decir, por ejemplo, que como la frontera del origen del universo no se ha podido demostrar, no se puede llevar a un laboratorio, no se pueden generar altas energías para generar la singularidad. Pero señor, tú eres un hombre de ciencia, en el plano metafísico. Y tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Pero entonces, mira, se queda en el plano metafísico no significa que la metafísica es real. No, pero tú me estás dando la razón. Entonces, las posiciones. Veloz, la razón la vamos a explicar cuando regresemos de la pausa. Bueno, vamos a seguir viendo esta interesante entrevista que se nos hizo para nosotros presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, pero siendo categóricos, ¿no?, en la defensa de la palabra de Dios y el origen del universo, ¿no?, creado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros llevamos datos científicos, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, aunque al licenciado Eladio Hernández, que es ateo, no quería que le explicáramos para lo cual se nos invitó al programa, que les explicáramos el origen del universo, planteado desde la visión del cristianismo, desde la visión del judaísmo también, desde la Biblia. Y que eso tiene mucha conexión con las proposiciones de la ciencia cuando dicen que el universo tuvo un principio, porque anteriormente a eso se creía que el universo era eterno, como creían los griegos, que era una edad eterna y que de ahí salieron todas las cosas. Vamos a seguir viendo esta interesante entrevista. Vamos a seguir viendo. Señores, esto está bueno. Debería haber 2 horas de anuncio para uno quedarse analizando. Vamos entonces al Génesis. Génesis es el primer libro. Sí, o sea, Génesis es el libro de la Biblia del Pentateuco, el primer libro de Moisés, que explica los inicios de todo. No solo el inicio del universo, sino el inicio de la corrupción humana. Entonces, lo que postula el Génesis es que Dios, a través de su palabra, creó todo lo que existe. Entonces, él usó 6 días y descansó el 7º día. En el primer día él creó primero todas las cosas, luego crea en el 6º día crea el hombre. Exacto. Y luego del hombre, ¿verdad?, viene la caída. ¿La quién? La caída. O sea, el hombre cae en pecado y se explica todo este caos. Eso es lo que nosotros... con la simbología de Adán y Eva. De Adán y Eva, exacto. No es simbología, es histórico. Porque de todo lo que nosotros estamos hablando aquí, si alguien se puede parar en la historicidad, es el cristianismo. Porque si nosotros postulamos que el cristianismo es la verdad, es porque estamos basados en hechos y es verificable por la historia. Por ejemplo. Y por ejemplo, mira, el Jericó. Por ejemplo, se probó que las columnas de Jericó cayeron, las murallas de Jericó cayeron por un sonido fuerte. Eso está inclusive hay una revista Time, se llama hay un debate de eso. Si no me equivoco, se llama Un punto para la Biblia. Fue en el 1986 por la arqueología ha ayudado mucho a la Pero vamos a tocar un punto. De nuevo. Porque Adán y Eva, y aquí vamos a pararnos, porque Adán y Eva, como tú dices, es la caída, ¿no? La caída, exacto. La primera pareja y la caída. Ahí voy. Empieza la corrupción. O sea, ustedes plantean que sí, que definitivamente fue una primera pareja. Sí, o sea, lo que llegó primero fue Adán y Eva, y de ahí salieron todas las sucesiones. Pero también lo que creemos es que Dios creó todo por el poder de su palabra, que Él simplemente dijo el logos y fue hecho el logos. O sea, ¿Y cómo ustedes demuestran eso? No,
nosotros no lo estamos demostrando. Nosotros vemos las evidencias y viendo las evidencias nos parece que la mejor explicación es que un Dios poderoso que trasciende la materia, el espacio y el tiempo, como lo define el cristianismo, fue el creador de todas las cosas. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, pero el punto es que si ya Adán y Eva ya eran hombres, ¿verdad? Sí, tenían un RH, su sangre tenía un RH. Así es. Tenía un RH. Sí, ya eran personas igual que tú y que yo. Eran humanos. Claro. Okay. Y de ellos dos, a partir de ese incesto genético, porque es un incesto genético, se fueron creando las primeras poblaciones. Porque recuerda que, porque tú eres un estudioso también del Pentateuco. Sorullo, recuerda que la tierra comienza. El negrito, ¿cómo fue? Oye, recuerda esto. Bueno, era rubio, sí, pero oye, Adán era preciosa. No está bien, porque tú puedes hacer la división de la raza a través de una partícula, ¿verdad? Ajá. Que también eso a nivel de la ciencia está primero muy refutado por las condiciones de la era primigenia, de la Tierra, hace 3.700 millones de años. Pero la Biblia no te dice a ti que la Tierra completamente fue poblada por Adán y Eva. Porque hubo un cataclismo, y ese cataclismo genera una nueva población en la Tierra a partir de la familia de Noé, y no de Adán y Eva. Esas evidencias, pero yo estoy hablando de evidencia, yo estoy diciendo que es una familia que pero hay una narrativa. Hay una narrativa. O sea, podríamos decir que después del famoso diluvio, la Tierra comienza a evolucionar biológicamente. Claro que sí, porque imagínate lo que porque tú descartes en la caverna. Aquí hay una pregunta interesante que hace el doctor Héctor Guerrero Heredia. Como siempre, brillante, él no está en la posición cristiana, por eso nos pregunta, y Adán y Eva eran seres humanos, tenían un RH. Y nosotros le dijimos, claro, Dios dice que creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer, seres humanos. No dice que fue un tipo de animal que evolucionó a otra cosa. Y cuando nosotros llegamos al diluvio, porque luego de que esa generación de maldad, como dice la Biblia, fue destruida, la familia de Noé comienza a repoblar la tierra. Y es a partir de ese momento en que la tierra comienza a establecer cultura, civilizaciones, y ahí todo lo que dice el Génesis, ¿no? La Torre de Babel, o sea, Babilonia, Nimrod, toda esa historia. Pero resulta que el doctor Héctor Guerrero Heredia está preguntando de que si hubo, luego de ese cataclismo universal, porque fue un cataclismo, la tierra tuvo que sufrir algunos cambios medioambientales, porque es un diluvio universal, de que sí comenzó a haber un tipo de evolución. Obviamente él está confundiendo la propuesta de la evolución, de la microevolución, que hay unos cambios medioambientales y que eso incide en los seres vivos que ya están repoblando la tierra, pero no la macroevolución que dice que una especie pasó a ser otro tipo de especie de manera completamente diferenciada. Cambiaron su estructura genética, su información genética y su estructura fenotípica, es decir, su estructura corporal, ¿no? De que eran un tipo de cosa y luego pasaron a ser otra completamente diferente. Eso no existe, eso no aparece en la historia geológica de la Tierra. No se ven esos cambios, no se puede verificar, porque son procesos que supuestamente dice la hipótesis, pasaron en miles de millones de años. Ningún científico va a poder probar eso. Lo que nosotros sí probamos es que por alguna incidencia medioambiental hay unos cambios adaptativos en los seres humanos y en los animales, sin cambiar su estructura, ni genética ni física tampoco. Así que vamos a seguir viendo esta interesante entrevista. El hombre de la caverna, pero tú descartas el homínido. No fue Adán y Eva en ese momento. Hay un cataclismo luego y surge una nueva realidad. Mira, ustedes los dos hablando, tú no te diste cuenta. Eladio es increíble. Mira, algo importante. Pero la Biblia no es un libro científico. Eso es importante. O sea, eso es importante. Un momento. Mire, la Biblia es un libro de teología. La Biblia es un libro de teología. O sea, si tú me dices a mí, pruébame a través de la Biblia, eso es imposible, porque la Biblia no fue creada para... O sea, la Biblia no nos fue dada para eso. La Biblia está claramente en su designio, o sea, es para el hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿y por qué el afán de ustedes de venir a un programa científico como La Receta Médica y aceptar, escúchame, y aceptar una discusión con los, por ejemplo, Ateodom, que son los ateos, esa era la famosa asociación,
hablar, porque ellos van a hablar de forma científica. Entonces, yo creo que la conclusión de hoy es que ellos van a hacer una teoría científica que no es comparable con la teoría de ustedes. El problema dice que los ateos, en un video pasado que está aquí en nuestro canal, les pido que lo puedan buscar, van a hablar científicamente. Cuando fueron, no dijeron nada absolutamente de ciencia, no supieron hablar de la evolución, no supieron hablar de cosmología, no supieron hablar de física, no pudieron refutar al Dios creador. Lo que fueron fue hacer ad hominem, hacer burlas, hacer memes. No demostraron ningún tipo de academia. Y Héctor Guerrero Heredia, el doctor Guerrero Heredia, que sí habla con academia, sí habla con investigación, sí habla con datos científicos, y por eso teníamos una interesantísima conversación en ese momento. Pues se está estableciendo de que los ateos van a hablar de ciencia. Cuando el ateo va a hablar de ciencia, habla de que el universo vino de la nada. Eso no se prueba científicamente. De que el hombre vino del mono a través de millones de años. Eso no se prueba científicamente. De que Dios no existe. Eso no se prueba científicamente, porque ellos no tienen manera de cómo negar o refutar a Dios científicamente. Entonces eso es como cuando el ateo quiere defender a un ateo que no tiene absolutamente nada para llevar. Entonces nosotros hablamos de ciencia, hablamos de la Biblia, hablamos de por qué entendemos que Dios existe esa posibilidad de que creó todo conforme a lo que nosotros creemos y aceptamos, y obviamente no pudo ser refutado lo que nosotros llevamos, porque llevamos datos de la ciencia y llevamos datos de la Biblia. Vamos a seguir viendo. Hay un problema con Ateodón. De eso yo lo respeto. Yo no puedo hablar de lo que ellos te van a decir. Pero de que ellos vayan a postular algo científicamente, no. El problema de sus presuposiciones es que ellos quieren usar la ciencia para denigrar la fe. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, o decir cosas que la ciencia no dice, o decir, bueno, pero déjalo, no lo defienda. Eso ellos mañana tienen boca. Donde nosotros decimos, bueno, miren, nosotros te vamos a presentar la Biblia como es. Mira esto, evalúa nuestra cosmovisión. Claro, muy difícil decir, no hay Dios. No hay Dios porque tú lo dices y porque la ciencia y a eso le podemos añadir lo que tú acabas de decir, que la ciencia hoy por hoy, porque hemos establecido aquí en otros programas que la ciencia y la fe cristiana son aliadas. No son dos cosas divorciadas. Los hallazgos científicos, sobre todo los últimos que se han hecho, le siguen dando punto a la Biblia por el mismo tema del diseño inteligente. La ciencia lo que hace es confirmar eso que acaba de decir Omar, que la Biblia establece. La Biblia no es un libro científico porque parte de que Dios existe, parte de la existencia de Él. Presupone la existencia de Dios. La ciencia, ¿qué es lo que hace? La ciencia, como lo explicó la otra vez el arquitecto Luis Sena aquí en este programa, muy bien, explicaba que la ciencia lo que hace es, o sea, la ciencia es dada a los seres humanos para que podamos conocer más de cerca esa gran creación. Y eso lo entendió Kepler, por ejemplo. Kepler, cuando estuvo estudiando lo que fue las órbitas de los planetas, la intención de Kepler fue darse cuenta lo grande que es ese Dios que ha creado todas las cosas. En estos días salió ayer. Salió ayer, que lo voy a salió ayer. Salió ayer. En BBC News salió la entrevista de este personaje que se llama, lo tengo aquí, el nombre de él, Heino Falket, que es profesor de astrofísica, que fue el que captó la imagen del agujero negro. Claro. ¿Sabe que esta persona, él es astrofísico y es un ministro cristiano? ¿Y por qué? ¿Qué hubo detrás de eso? Que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Que te está demostrando. Es un ser humano que se formó en la ciencia. Pero ustedes quieren siempre simbolizar. Eso salió ayer, BBC News. Mi área de ciencia también. BBC News. Y yo soy un creyente, y tú también. Oye lo que dice eso. No te vamos a denigrar. Si un 42% de las mentes, o sea, que le dieron forma al mundo, fueron teístas, ¿por qué ustedes dicen que no, que el cristianismo es retrógrada, que no te impide pensar? Y lo que nosotros estamos proponiendo aquí, miremos las evidencias, miremos ese 42%. Gracias. Mientras hay un 2% de ateos
que son brillantes. Nosotros estamos diciendo los ateos son malos, los ateos son satánicos. Ahora, usted tiene que entender que nosotros debemos, lo que nosotros creemos, nosotros tenemos que defenderlo. Y no puede ser que alguien levante una pancarta por ahí y diga, no hay Dios. Usted dice, ¿qué tiene el cristianismo? Bueno, ¿qué nos ha dado el cristianismo? Busque la herencia del cristianismo en la historia, los hospitales. Las universidades que educaron los ateos fueron fundadas por creyentes, o sea, para que las personas pudieran escudriñar las escrituras. Y la quemada en la hoguera, eso de más de 3.000 eso lo condenamos también. Eso lo condenamos. Pero no solo eso, nosotros condenamos eso. Eso no es el cristianismo, eso no es el cristianismo. Las guerras actuales. Como no es tu comunismo, el de Mao, ni el de Stalin, ni el de Lenin. Hay cuatro hablando. Déjeme explicarlo. El vicepresidente norteamericano es evangélico. Mike Pence. ¿Usted sabe lo que ha dicho Mike Pence con relación a todos los países nuestros? Que en cualquier momento puede desaparecer a Venezuela. Usted me está hablando de un tipo que puede ser ejemplo de humanismo. Sí, pero tú no puedes coger una religión. O sea, si yo le digo a usted, mire, acepte a Mike Pence como su Señor y su Salvador, entonces yo lo estoy hablando de aquí, exacto. Yo estamos hablando de Jesucristo. Claro. Porque seguidor de Cristo era aquellos que seguían conforme al Evangelio. O sea, no estamos hablando el señor Kilvio, al cual le tengo mucho respeto, dice y postula en todos los sitios donde va que el cristianismo es perverso. Y yo le digo que qué perversidad puede nacer de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Alguien que practique eso, dígame, ¿qué sociedad puede crear eso? ¿Eso puede crear una sociedad radical? No, porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, usted se preocupa por las dos cosas fundamentales que el cristianismo propone. Según los pero humanos, escúchalo, Eladio, porque el punto está en que hablar como gallareta de la misma vaina exacto, que tenemos. No llegamos al punto. Y no es el tema. Exacto, ahí no, ese no es el punto. Hay mucha información científica que podemos compartir también. Vamos a seguir con el Génesis. Vamos a volver al Génesis. Tú dijiste algo interesante con relación a las demarcaciones en filosofía. Sí. Tú tienes razón. Cuando tú mencionas las demarcaciones en filosofía, tú tienes que tener en cuenta también que el mismo método científico, que es, como tú muy bien sabes, observación, experimentación, replicación, para la formulación de una teoría y luego llegar a una ley científica, también está sustentado, sí, en la observación parte de la hipótesis, también está sustentado, Héctor, la inferencia de los métodos tanto inductivos como deductivos. Y entonces cuando tú aplicas eso al razonamiento científico, tú te vas dando cuenta que las evidencias te van llevando a ti a tener una mejor explicación en función de todas las hipótesis, conjeturas que te va llevando nuevas dudas. Y te va generando nuevas dudas también. De hecho, por eso es que, mira, el cristiano que está sometido a respetar y seguir la voluntad de Dios, porque si no es así, no vale la pena llamarse cristiano. Está por encima de todo, o sea, es nuestro paradigma de vida. Pero ese es el primer componente del universo, generando y creando todo lo que existe en ese mandato a través del logos, a través de la palabra hasta de las Cristo. estaciones que hoy en día tenemos. Y tú sabes que hay mucha gente que no se digna a profundizar en los conceptos del Génesis con relación a el lenguaje de los hebreos, el cómo los hebreos expresaban sus escritos, en cómo ellos, a través de su cultura, podían entender una revelación. Porque, oye, hay que recordar que Moisés recibe la revelación para escribir la historia y el origen del mundo, del universo, de la vida, para plasmarlo a un pueblo antiguo de 3,000 y pico de años. Entonces, no es lo mismo una persona sentarse de golpe y porrazo, de manera literal y lineal, entender la creación del mundo y del universo del Génesis sin ni siquiera dignarse a conocer la cultura hebrea. Entonces, cuando uno va a tocar un tema, por más simple que uno lo vea, o creamos o no, tenemos que profundizar. Por ejemplo, yo vengo aquí a hablar de un tema científico. Yo no puedo venir a hablar de un tema científico sin dignarme a analizar los datos. Como le pasa a mucha gente con la Biblia. O sea, se creó de la nada. Entonces el bistec puede aparecer en mi casa. No estoy dando filosofía de la ciencia. Espérate. Esa pregunta es de un niño de 2 años. Espérate. No, para dejar que ellos se arrinconen, para yo hacer la pregunta de un niño de 20. No estamos arrinconados. Si espacio, tiempo y materia se crearon en un punto singular del tiempo, el que lo creó está dentro del espacio
y de la materia y del tiempo, tiene que estar fuera. Tiene que estar antes. O sea, si tú creas un carro, tú no esperas ver Ajá. a Ford dentro del carro Ford. No, Tú lo que no. estás viendo es la pericia de Ford. Sí. Entonces, por definición, Dios es un ser necesario. Ándale. O sea, que tú necesitas, no hay un mundo posible en el cual no haya sido creado por alguien. Ahora, Y yo- cada... Aquí viene una pregunta interesante que el doctor Héctor Guerrero Heredia nos hace. Dice, si el universo no vino de la nada, ¿de dónde vino Dios? Y nosotros pasamos a explicarle que Dios es un ser eterno. Y por lo tanto, como es un ser eterno, es un ser increado. La eternidad es un concepto donde no te permite tú tener un inicio, sino que tú existes perpetuamente. O sea, hay una existencia perpetua en ese ser. Pero el doctor Héctor Guerrero Heredia trató, un hombre que tiene un conocimiento de filosofía extraordinario, trató de arrinconarnos para decirnos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es entonces que ese Dios no fue creado? ¿Y cómo entonces el universo sí fue creado por él? ¿Quién lo crea él? Trató de arrinconarnos con eso, cuando los ateos en un momento trataron de establecer algo anticientífico diciendo que el universo era eterno. Y entonces yo pasé a hacerle la misma pregunta al distinguido doctor Héctor Guerrero Heredia. Vamos a ver lo que sigue. Ves que la ciencia vea lo bello y lo complicado de la naturaleza, va a haber más espacio para que Y- Dios lo haya creado. Claro que sí, Dios por la en la tele, Biblia, por la Él tele. creó en la Biblia, Dios lo que ha revelado de sí mismo es que Él es eterno. Eterno quiere decir perpetuo. No tiene inicio, no tiene fin. Autoexistente. Por eso no promete existe la vida desde después de la muerte. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora bien, ¿qué si nosotros cómo podemos entender eso? Yo tengo que, obligatoriamente aquí, aunque a Euladio no le guste, pero yo tengo que usar la Biblia, porque es que yo tengo que Porque tú decirlo no tienes por la Biblia. personalidad, Musa. No, es que es la palabra de Ah, Dios. perdón. Mira lo que dice. Romanos 1, 19 al 21. Escuche, país. Romano es de Romano, ya es el Segundo Testamento. Nuevo Testamento. Testamento. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Lo vemos, ¿verdad? Por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Número 1, 2 cualidades. Su poder eterno y su naturaleza divina, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, Musa, demuestra eso. Demuestra todo pero eso. eso es sencillo. Demuestra todo eso que tú ¿sabe estás cómo se diciendo. demuestra? Sí. ¿Sabe cómo se demuestra? Salga a el malecón, Ajá. párese Sí. y mire bien la naturaleza que les rodea. Y dígame a mí, si Concluya. detrás de eso, con objetividad, no tiene que haber alguien que lo creó. Alguien. Alguien Debe que lo haber creó. alguien. Debe Mira, haber yo te- voluntad de mira, creación. tú hiciste- Eso es muy simple. Tú hiciste una pregunta. Ustedes son ¿De dónde tres viene? jóvenes Pero sumamente ¿de inteligentes. dónde viene? Pero espérate. ¿Cómo es ¿Pero de eso? dónde ¿De viene? dónde ¿Qué viene? apela? ¿Qué apela entonces? Pero ¿Qué te ese apela? alguien salió de algún lugar. No, porque No, eterno. es eterno. Entonces explicación hay un problema con las palabras alguien, No, no, hay un problema no, con la palabra eterno, nada. Héctor, mira, Y eterno. tú hiciste una pregunta de filosofía, que es de las preguntas más básicas que se hacen. Claro, para partir. Entonces, mira, yo te puedo devolver la pregunta a ti. Ajá. Si el universo es eterno, ¿quién creó el universo? Es que la palabra eterna conlleva. Si tú no aceptas que Dios es eterno, un ser autoexistente, Es que eso no es ciencia, que eso no es demostrable. que crea lo que la ciencia reconoce hoy como el punto inicial de la materia, el espacio, la energía, el tiempo mismo, todo lo existente al día de hoy, que lo dice la ciencia, eso no lo dicen los cristianos, Es- tuvo un inicio singular en el tiempo. Entonces, tú No, yo- quieres romper con toda la Yo se evidencia lo voy- científica y decir, yo se lo voy a no, poner cómodo a Dios ellos dos. no puede ser eterno, pero quieres que el universo sea eterno. Veloz. Exacto. En ese momento yo argumentaba al doctor Héctor Guerrero Heredia de que él no quiere aceptar que Dios es eterno, se le complica. Sin embargo, para él es muy fácil aceptar algo que la ciencia no avala, de que el universo es eterno. Si Dios no puede ser eterno, ¿cómo el universo sí puede ser eterno? O sea, hay una contradicción ahí en el razonamiento filosófico. Entonces, como ya nuestra Biblia, o sea, la palabra de Dios, nos ha revelado de que Dios es eterno, es un ser perpetuo y creó todo, y la ciencia ha demostrado de que el universo no es eterno, que tuvo un inicio en un punto inicial, valga la redundancia, ¿no? En un tiempo singular para la generación de la materia, el espacio, la energía y el tiempo. Entonces ya la ciencia le está dando un punto a la Biblia.
Es la ciencia que dice el universo no es eterno, tuvo un inicio. No sabemos qué fue que produjo el universo. La Biblia dice Dios es eterno y Dios creó el universo. Y para el ateo, eso no lo quiere digerir porque es algo filosóficamente entendible. Si ya tú sabes que el universo no es eterno y tú aceptabas que el universo sí era eterno, ¿por qué tú no puedes aceptar que Dios sí es eterno? Que sí, que ahí lo dice, Dios es eterno. No, porque no puede haber nada eterno. Y cuando tú decías que el universo era eterno, eso se llama, conforme a lo que dice la palabra de Dios, necedad. Aún la persona sea muy brillante, muy capacitada, muy inteligente. Porque solo hay que entender la posibilidad de que un Dios eterno, un ser creador, como dice la Biblia, que todas las otras civilizaciones no lo aceptaban porque tenían dioses que eran creados desde la nada y el universo desde la nada. Y la nada, hasta ahora, nadie ha probado que la nada exista para crear algo. Entonces, Dios, que sí es un ser creando el universo, es más plausible conforme a los datos de la ciencia. Eso es algo que el ateo no lo quiere reconocer y nosotros le llevamos todos esos argumentos. Por eso los ateos que fueron a tratar de refutarnos no lo lograron, porque fueron con ad hominem, con ofensas, con desprestigio, descalificaciones. No llevaron ciencia, no llevaron filosofía, no llevaron absolutamente nada, no llevaron razonamiento lógico. Vamos a seguir viendo ya la última parte de esta interesante entrevista. Es el pensamiento mágico. Héctor, razonemos esto. La física no ha llegado, el cerebro humano, la inteligencia biológica que está muy limitada a una actividad eléctrica, bioquímica de nuestro cerebro, no tiene la herramienta física. La física no tiene una herramienta para medir de otra forma la nada. Pero lo eterno. ¿Cómo medir la nada? Eso es una contradicción. Sí, es una contradicción. ¿Cómo tú mides la nada? En el cerebro tuyo, en el cerebro mío y en la ciencia. O sea, no hay forma. Tú quieres especular que existe la nada, pero nosotros no podemos. Pero no lo vamos a poder medir nunca. ¿Eso es una fe, Héctor? Entonces? No, eso es una claro, no, por eso existe la fe. Pero ¿cuáles serían las evidencias? ¿De qué? De eso, de la nada. La evidencia de la nada es que todavía existe la fe. Mientras exista fe, como yo le digo, cada vez que el científico avance 100 pasos, le da 100 pasos más de razón a Dios. Es cierto, por la evidencia. Que nosotros Exactamente. Ya con esto concluimos con esta reflexión del doctor Héctor Guerrero Heredia. Cada vez que el científico da 100 pasos hacia adelante, le da más fuerza a la posibilidad de la existencia de Dios. Porque la nada no puede ser explicada por la ciencia. La ciencia no trata ningún experimento con la nada. La ciencia no demuestra que de la nada surja algo. Y por lo tanto, todo el ateo que dice el universo salió de la nada, está siendo un religioso más, está siendo una fe ciega, está creyendo en algo que ni él mismo puede sustentar de manera racional ni de manera científica. Así que esto ha sido una demostración de nuestra humilde participación, 3 cristianos que fuimos a defender la palabra de Dios, la existencia de Dios, el origen del universo, de manera plausible, conforme a lo que establece la Biblia y conforme a las evidencias científicas que dicen que el universo no es eterno y que tuvo un inicio singular en el tiempo y que para la ciencia es desconocida su causa. Para los cristianos, durante miles de años, hemos reconocido que esa causa tiene un poderoso nombre. Se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí este ha sido su espacio Fe y Razón. Vamos a seguir haciendo algunos análisis de otras entrevistas que hemos participado y le deseamos como siempre que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.